Elia de Los Ángeles. Hola, ¿qué tal? Buen día. Les habla Elia de Los Ángeles, Caldelas González. Vamos a comenzar. Formo parte de la Red Cultural para la Fraternidad Universal, Red GFU, para la Fraternidad Humana, Red GFU. Somos una red internacional, una ONG, sin ánimo de lucro, que nos autofinanciamos. Todo nació del sueño de crear una gran fraternidad universal, impulsado por el doctor Serge Renaud de la Ferrière, un francés. Hoy seguimos ese sueño miles de personas en todo el mundo. Aportamos, colaboramos, nos asociamos para promover conciencia y salud. Lo hacemos desde diferentes áreas: yoga, meditación, cosmobiología, vegetarianismo, arte, ecología, ciencias sagradas, artes marciales, exploradores caris y cualquier otra actividad cultural que nos desarrolle como seres humanos. Si queréis recibir o enseñar lo que sabes, colaborar económicamente o con tu trabajo, así serás parte de esta red de personas, de corazones, con el ideal de mejorar nuestro mundo. Así que anímate a formar parte de ella. Este taller forma parte del ciclo Historia Milenaria de la Gran Fraternidad Universal 2024-2025 por el Consejo Mundial de la Red GFU y consta de 22 talleres. El día de hoy vamos a continuar con el tema número 17. Se llama La Gran Fraternidad Universal según las circulares del maestre de la Ferrière. Las circulares del doctor de la Ferrière representan un tesoro en gran medida olvidado. Para comprender los alcances de la institución GFU, fundada en 1948, estas circulares son muy interesantes porque delinean la visión original de la institución y nos ofrecen detalles sobre cómo debía llevarse a cabo su desarrollo. Hoy se analizarán estas cartas y se comparará con lo que se ha realizado estos 77 años que llevamos ahora, transcurridos desde su fundación. Será muy grato descubrir desafiantes sorpresas de la mano de nuestro ponente del día de hoy. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, tiene una maestría en análisis periodístico, es periodista digital en radio y televisión, es profesor de yoga, de meditación, cosmología, cocina vegetariana, nutrición, y desde hace 45 años que es profesor. Es también terapeuta en masaje, reiki y reflexología. Es conferencista en desarrollo humano, con un gran espíritu de servicio, y es un excelente bailarín. Le damos la bienvenida a nuestro querido Sotero Herrera. Bienvenido, Sotero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Celia de Los Ángeles. Saludos. Saludos a todos. Vamos a iniciar este tema. Es este tema que se llama La Gran Fraternidad Universal, según las circulares del maestre, el doctor Serge Renaud de la Ferrière. Sí estamos viendo ahí la presentación, ¿verdad? Sí, se ve muy bien, Sotero. Adelante. Fueron 61 cartas circulares que escribió el maestre entre marzo de 1957 y diciembre de 1962. Aquí resaltaremos sobre todo los lineamientos que él recalcó y que en la actualidad nos pueden ayudar en la tarea de retomar el rumbo que hemos perdido. En su circular número 1, página 6, tomo 1, el maestro dijo: la gran dificultad para fortalecer una misión como la nuestra es seguramente la centralización de las energías. Es decir, que todos estemos alrededor de una dirigencia,
En este caso, él le mencionaba el Consejo Supremo. Ahora diríamos que es el Consejo Mundial. El maestro comenta también en esa circular, aquí ya no voy a mencionar esto, pero en la parte de abajo de cada texto, quiero decir que estos textos son eh, tal y como están escritos en sus circulares. Y en la parte de abajo pongo la página, el tomo y a qué circular se refiere. El maestro comenta, mi crítica no será destructiva, por el contrario, quiero exponer algunos puntos de vista para encauzar a los miembros de la GFU a mejor servir a la gran causa a que nos hemos dedicado. Bueno, esto lo comenta porque en algunos de sus, en algunos de sus referencias, pues él es muy directo y dice, esto está bien, esto está mal. Entonces, por eso dice que sus críticas no son con fin destructivo. La Gran Fraternidad Universal, continúa diciendo el maestro en esta circular 1, por ser el movimiento con finalidades de establecer una verdadera hermandad, como su nombre mismo lo da a realizar, no puede tener dogmas algunos, es decir, que cada miembro puede tener un concepto distinto y ser tolerante al punto de respetar la concepción de los demás adherentes. Esto lo comenta el maestro porque dice, no podemos imponerle a nadie nuestros puntos de vista. Cada quien vivirá y tendrá el concepto de la gran fraternidad universal como cada quien es libre de tenerlo. Dice también el maestro, las lecciones son siempre sobre una sola línea. Aquí el maestro critica algunos lugares que nada más hablan sobre algunos temas. Dice, he visto que en algunos lugares las lecciones son siempre sobre una sola línea en la cual se destaca la astrología y otros dos vistazos sobre ocultismo o problemas metafísicos, rápidamente presentados bajo el pomposo término de esoterismo. En otros de nuestros sectores se insiste mucho más sobre la yoga o sobre el carácter místico de las ceremonias, cuando todo eso son solamente planes de estudio que no están tampoco en obligación de ser aceptadas, sino de ser tomadas en cuenta con el mismo valor que la música, la pintura, las matemáticas, la física y la biología. O sea, aquí el maestro critica que en muchos lugares nada más hablamos de astrología y de yoga y de esoterismo, como que le damos demasiada importancia a esos temas y dejamos de lado todo lo demás que es ciencia, arte, filosofía. También en esa circular uno dice, otro aspecto criticable en algunos de nuestros centros es la manera con la cual ciertas personas piensan tener la superioridad o la exclusividad sobre los demás. O sea, el maestro aquí critica eso, ¿eh? Esto fue hace casi 80 años y como vemos, pues todavía persiste eso. Desafortunadamente, en algunos lugares no falta quien se cree el superior. Dice el maestro, en este sentido hay que llamar la atención sobre el hecho prohibido de glorificar a los dignatarios y, por ejemplo, utilizar nombres de personajes para designar los centros de la GFU. O sea, no hay que glorificar a nadie y no ponerle nombres de los dignatarios a los centros de la GFU. Y hay muchos lugares. Dice, todos los proyectos de cualquier decisión o actividad siempre deberá ser autorizada por el Consejo Supremo en nuestra sede principal. Entonces, aquí en este caso, repito, el Consejo Supremo es como el H común. O sea, todos los proyectos deben estar autorizados por ese Consejo Supremo. Es necesario que cada consejo de cada país esté en relación constante con nuestra administración general. O sea, debe haber una gran comunicación entre los consejos de cada país con la administración general, o sea, el Consejo Supremo, que repito, en la actualidad, pues es el Consejo Mundial. Todo esto viene en la circular 1, página 50. Luego dice, cada consejo de un país debe tener un libro de registro con la lista de las personas que pertenecen a la misión.
el más pequeño grupito, como también los grupos aislados, deben estar en posibilidad de ser atendidos. Es decir, el maestro dice, necesitamos tener un registro actualizado siempre. Luego, el maestro en esa primera circular, perdón, en la número 2, en la circular número 2, elabora un censo y a todos los lugares les pasa una serie de preguntas que tienen que contestar. Aquí están algunas de ellas. Uno, autorización legal de las actividades, o sea que cada lugar debe tener sus trámites legales. Número dos, reconocimiento de utilidad pública elaborada por los gobiernos. Esto todavía es muy actual. En todos los lugares debemos de tener un reconocimiento de utilidad pública, o sea, emitido por el gobierno de cada lugar. Número tres, cooperación mundial por la UNESCO. Es decir, tenemos que tener un registro actualizado de la UNESCO y pues desafortunadamente no lo tenemos. Luego, otros aspectos que también el maestro pidió en ese censo es el número de miembros de cada lugar, el número de simpatizantes, el nombre completo de las instituciones que colaboran en su país con la GFU. También, 4, enumerar los establecimientos de la GFU, templos, centros de estudio, ashrams. O sea, hay que tener ese censo actualizado. Y bueno, pues desafortunadamente creo que esto han pasado 80 años y no lo tenemos del todo. También dice, enumerar los bienes o propiedades registradas legalmente a nombre de la misión u orden del Aquarius, como terrenos, casas, escuelas, dispensarios, bibliotecas, librerías, servicios para ancianos, oficinas sociales, etcétera. Aquí, como ustedes ven en esta lista de cosas, pues el maestro incluye algunas situaciones que, pues que no tenemos tampoco. Hacia acaso tenemos terrenos y casas, pero pues no tenemos oficinas sociales, dispensarios. No sé si en algún lugar, en algún país ustedes sepan que nuestra institución tiene un dispensario, una biblioteca, una librería, pero bueno, así lo menciona el maestro. Y debemos tener todo legalmente registrado a nombre de la institución. Esto lo dice en la circular 2. También dice, hay que tener el nombre de la revista o vocero de su país, su tiraje anual, qué libros ha editado su país y qué cantidad. El maestro le da mucha importancia al tiraje de revistas y de libros. También es algo que casi hemos olvidado, salvo la revista que tiene el Consejo Mundial, que se edita bimestralmente, gracias al esfuerzo de Edgardo Córdoba, por cierto, y por ahí a una revista que se hace eventualmente en ciencias sagradas, pues no le estamos dando importancia a la emisión de revistas y de libros. Luego dice en la circular 3, la GFU no es la denominación de un grupito y cada sección debe vigilar que se respete tanto la jerarquía iniciática como la administración correcta según una organización bien establecida. O sea, aquí él diferencia por un lado la jerarquía y los administradores, pero debe estar todo bien organizado. ¿Esto qué tiene que ver? Pues bien organizado significa tener sus reglamentos, su manual de organización, sus estatutos, cosa que pues no se tienen del todo. En algunos lugares sí, en otros no. En la circular 3 dice el maestre, se ha visto que las visitas de nuestros discípulos avanzados no han dado el resultado esperado, ya que los centros no estaban en la posibilidad de verdaderamente ofrecer un buen ambiente, o sea que ni la cantidad ni la calidad de la asistencia era suficiente, pues inmediatamente después de la ida de nuestros inspectores, todo fue olvidado enseguida y nos quedamos sin beneficio alguno. ¿Le suena parecido? ¿Les suena que haberlo visto? O sea, nos visitan, pues ahora los discípulos avanzados son los maestros, los gurús, que visitan los lugares y pues a veces se logra algo, pero muchas veces pasa lo que aquí sucede. Se olvida y no, el beneficio pues no se ve.
Circular 3. Los grados iniciáticos valen dentro de la enseñanza esotérica, pero en los asuntos legales y cuando se trata de organizar un movimiento, se deben reunir los hombres de cualquier evolución sin considerar su estado en la jerarquía. La GFU debe ser una cabeza constituida por varias personas. O sea, en lo que son los consejos, en lo que es la GFU, ahí no necesariamente tienen que estar personas con disciplinas o con cruz, pueden ser, tienen que ser especialistas, abogados, ingenieros, qué sé yo, contadores. Luego dice, él marca 3 puntos en la circular 3 en esta página 58. Inciso A, la organización de la misión debe ser sobre las bases administrativas y con buena centralización. Inciso B, presentar a los gobiernos, a las autoridades de justicia y a las demás asociaciones una institución bien organizada y legalmente constituida. Inciso C, vulgarizar más nuestra literatura. Bueno, aquí está muy claro. Esto es lo que tenemos que hacer y pues todavía no lo tenemos del todo. Luego en la circular número 4 dice, la vida privada de algunos de nuestros miembros. Cada uno tiene derecho a su vida personal y nuestros reglamentos oficiales no mencionan algunas disciplinas. En consecuencia, no hay razón de criticar a los acuarianos por sus conductas. La responsabilidad se queda individual según el plano de conciencia de cada uno. Tolerancia. Esto lo comenta el maestro, ¿por qué? Porque algunas personas critican a los que no comen, a los que todavía toman o todavía fuman o todavía comen carne. O también algunos critican a los que traen cruces y pues tienen algunos problemas personales en su familia o, o chismes de carácter sexual que por ahí andan aquí y para allá. Entonces el maestro dice, no nos metamos en la vida privada de los miembros. Luego dice, circular 5, páginas 70 y 71, dice, me es penoso llamar la atención una vez más sobre el poco cuidado de los hermanos en cumplir con las deudas que quedan siempre a pagar por el material literario mensual enviado por el sublime maestre. O sea, el maestro en esos 10 años, eh, pues mandaba los grandes mensajes, los propósitos psicológicos, y él hace este reclamo porque muchos no se los pagaban y pasaban meses y hasta años y no se los pagaban. Entonces, creo que es algo que a veces sigue sucediendo, ¿no? Muchos con las cuotas, aún de altos grados, no pagan sus cuotas. Luego dice, es inadmisible que las personas que se dicen discípulos de un maestre lo dejen así ante problemas económicos. O sea, ¿cómo es posible que se dicen mis discípulos y me dejan sin comer prácticamente? Luego dice circular 6, ningún reglamento de la GFU prohíbe ser casado. Cada quien tendrá según quiera una vida íntima según su temperamento y su naturaleza. Nunca hemos reglamentado el acto carnal. O sea, la sexualidad, el matrimonio, cada quien sabe lo que hace, si se casa, si no se casa. Lo dice porque algunos criticaban a algunos hermanos, unos los criticaban porque se casaban y otros porque no se casaban. Luego dice, personalmente he encargado a los hermanos para educar o adoptar niños sin padres, darles su nombre. Esto en el transcurso de las circulares, el maestro lo repite muchas veces, la importancia de adoptar niños huérfanos. Luego dice, me han dicho que muchos vienen al ashram para encontrar relaciones de tipo sentimental, elementos poco envidiables. Bueno, aquí un poquito medio los critica, dice, pues esos que nada más vienen a los ashram a ver a quién se ligan, pues eso, bueno, pues es muy respetable, pero como que el mismo maestro dice eso, esa actitud no es muy envidiable. Por otra parte, yo recuerdo que el maestro Estrada, al respecto de, una vez yo lo escuché personalmente que decía, pues dicen que aquí algunos critican a los que vienen a buscar pareja. Y el maestro Estrada dijo en alguna ocasión, dice, pues, está bien, dice, pues, si vienen aquí, no es nomás para que se estén viendo,
No es no, actúen, ¿verdad? O sea, el maestro Estrada sí estaba de acuerdo en que ahí entre los hermanos en los Abrams, pues se relacionaran y se hicieran parejas. Luego, circular 6. Dice aquí el maestre, parece que el hermano Pacheco quiere instaurar un ashram particular a fin de tener servidores alrededor de él, pero yo pude constatar que hasta hoy, después de tantos años, nada fue realmente hecho. Esta es una crítica al hermano Pacheco. El hermano Pacheco era el que estaba, muchos años fue el que, pues era el anciano del ashram de Limón. Entonces, muchos le criticaban porque, pues, el ashram no progresaba. Finalmente, el maestro lo quita, después de varios años, lo quita al hermano Pacheco y a su esposa y invita a que administre el ashram el ahora Domingo Díaz Porta. Eh, pero pues ahí está, ¿verdad? Precisamente dice, yo constaté que realmente el ashram no progresaba y pues mejor le dio las gracias al hermano Pacheco, que por cierto había muchos hermanos que se quejaban de que también él pues nomás se la pasaba ahí mandando, ¿verdad? Tú tráeme de comer, tú esto, entonces como que no le gustó tampoco eso al maestro. Luego dice, circular 6, es el momento en el cual cada uno necesite un poco de cambio para no parar su evolución y no dar más la posibilidad a los demás de críticas. Hay que renovar la faz de la misión. O sea que todos tenemos que ir cambiando, ¿verdad? Circular 7. Dice, me parece poco serio mantener un centro de estudios con 5 o 10 personas cuando en una misma ciudad se podrían reunir todos los alumnos en una sola reunión, que sería preferible. O sea, en lugar de tener varios grupitos en una ciudad, el maestro varias veces recomienda que se junten todos los de una ciudad para que sea una reunión más grande. Luego dice el maestre también, debe existir una escuela donde funcione por lo menos una vez a la semana un centro de estudios y una vez al mes una reunión administrativa con el completo de los adherentes. O sea, esta indicación también a lo largo de las circulares la repite varias veces. O sea que cada semana debe haber centro de estudios. Se debe tener un centro de estudios cada semana. Y los consejos deben de reunirse mínimo una vez al mes. Todos. Es la recomendación que da. En esa circular 7 también dice, para el provecho del tesorero de los consejos en cada país, se podría vender más los zodiacos autoróscopo, una hoja editada por Caracas. También podría generalizarse la venta de banderines, cuadernos con el símbolo del aguador, tipo de la portada de la revista del Centro de Caracas de agosto del 56, y otros materiales de propaganda bajo el aspecto comercial. Será una ventaja económica al mismo tiempo que vulgarizadora de la GFU. Pues esta es una recomendación que hace. En algunas épocas lo hemos hecho, pero no se hace mucho. O sea, necesitamos, es lo que dice el maestro aquí, vender afiches, vender llaveros, vender todo lo que pueda hacer que se difunda nuestra institución. En la circular 8 dice, actualmente con la nueva era no hay nada que prohíba a los elementos femeninos de ir hasta el 6º grado. Así lo dice textual. Ya ven que ha habido polémica sobre esto de que las mujeres llegaran a gurú. Pues él lo dice que sí, que él no le ve problema de ir hasta el 6º grado. Luego dice, siendo enteramente prohibido poner bienes a nombre de un miembro de la institución, como hay, por ejemplo, algunos terrenos a nombre del hermano José Manuel Estrada. Me veo en la obligación de hacer intervenir al abogado de la misión para resolver la cuestión. Bueno, aquí está muy claro, no tener terrenos a nombre de nadie. Fíjense que aquí él involucra al maestro Estrada. Quiero comentar aparte, algunos lo saben, en general en las circulares, eh, hay cierta animadversión contra el maestro Estrada, por eso finalmente el maestre termina mandándolo a un retiro, un poquito para que ya no lo grillaran tanto, ¿verdad? Eh, pero bueno, precisamente esto se entiende porque quien hizo estas circulares, quien las transcribió y todo, pues fue el maestro Gil Colmenares, entonces se entiende. Pero también este chisme, diría yo, chisme, así lo llamaría yo,
es porque no sé si ustedes sepan que el maestro Estrada donó su casa a la institución, pero luego resulta que donó la mitad de su casa, la otra mitad se la dejó a la esposa, pero luego después de un tiempo, un familiar de la esposa metió una demanda para recuperar la otra mitad de la casa que el maestro Estrada había donado al ASRAM. Entonces ahí se hizo pues una confusión, un chisme, un poquito de todo. Por eso este comentario. Ya después se aclaró. Luego en la circular 9 dice el maestre, no comprendo que vosotros dejen actuar a personas que no son de la misión en el nombre de Aquarius. ¿Cómo se puede eso? O son o no son de nuestra misión. Entonces, pues esto creo que sigue sucediendo, ¿no? Hay personas que no son de nuestra institución y andan diciendo que lo son. Luego dice, los informes de nuestra muy dinámica hermana G de Delgado, que realmente da el mejor ejemplo de un trabajo eficiente, concreto y realmente existente, ya que se trata de labores sociales y visibles. Estos trabajos, una escuela de párvulos, una escuela nocturna, ayuda en la cárcel, salón de lectura, taller de lavado y planchado, escuela de ilustradores y niños pobres, etcétera. O sea, aquí el maestre pone de ejemplo a esta hermana Delgado, porque ella abrió una serie de escuelas como de oficios y todo esto, ¿verdad? Talleres de lavado, en fin. Eso el maestre a lo largo de las circulares lo menciona mucho y resalta y felicita a muchos hermanos y hermanas que en diferentes países abrieron escuelas, abrieron eh, dispensarios médicos, etcétera. Cosa que también ya casi no hacemos. En la circular 10 dice el maestro, las actividades con la radio deberían ser generalizadas mucho más siempre. Ya le he dicho, debemos empezar una campaña por la prensa, la radio, el cine, etcétera, a fin de dar conocimiento de nuestra institución en cada aspecto. Pues aquí es una de las muchas partes también donde el maestre nos insiste en hacer constante publicidad a través de todos los medios de nuestra institución, cosa que también muchas veces no hacemos. Luego en la circular 11 dice el maestre, el acuariano es el quien se pone la disciplina iniciática, pero no es una obligación. O sea, las disciplinas de no comer carne, etcétera, eh, son autoimpuestas, no es una obligación que la institución nos los ponga, ni debemos imponérsela a las demás personas. Luego dice, cuidado hermanos y hermanas, discípulos míos, cuidado al fanatismo, lejos de la idea del fundador de establecer un nuevo dogma, sino la tolerancia. Entonces, esto también lo repite muchas veces. Cuidado con ser fanáticos, tolerancia, tolerancia. Luego dice, me gustaría pasar a los varios sectores de una manera incógnita y anónimo y ver lo que el Aquarius puede presentarme. Soy seguro que me sería imposible interesarme al movimiento. Es un colmo que un fundador no reconoce su propia fundación y sin embargo así es. Y sin embargo es así. O sea, aquí el maestro está criticando que en muchos lugares pues no se siguen sus indicaciones. Dice, si yo fuera de incógnito, pues lo más seguro es que ni yo me interesaría porque no están haciendo lo que deben hacer. Luego dice, circular 11, una organización bien administrada y actos sociales humanitarios como bibliotecas, dispensarios, guarderías, asistencia en las prisiones a los ancianos, a los huérfanos, ropería, planchadora. Se podría tratar de regentear negocio de productos vegetarianos, pan, librerías. O sea, aquí nos da una serie de tips de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y habla de negocios. También eso, algunos años, nuestra institución prácticamente en todos lugares había un restaurancito, etcétera, y ahora ya casi no, ya casi no. Luego, circular 13. Mis órdenes al respecto se resumen a una cosa, campaña intensiva para difundir más nuestra literatura. Esta idea de vulgarizar más nuestra literatura es la base misma para dar mejor a conocer nuestro movimiento. O sea, una vez más, aquí remarca el maestro la importancia de difundir nuestros libros.
Y bueno, en ese tiempo no había internet, ahora hay internet, entonces creo que ahora es más fácil. Por ahí ya se abrió un chat para difundir libros, pero no precisamente los del maestre, entonces como que toda esta tarea la tenemos pendiente. Dice, ¿cómo siento mucho de esa catástrofe incendiaria que tuvo lugar en Panamá? Fue en esa oportunidad de tantos damnificados que nuestra misión pudo una vez más demostrar sus actividades y naturalmente tengo que felicitarlos para sus labores de asistencia social. Entonces aquí el maestre está felicitando a los hermanos de Panamá que por ahí en una catástrofe que hubo en ese país, pues intervino la GFU en apoyo. Qué bueno. También esto lo remarca el maestro. Necesitamos hacer más asistencia social. Hace poco en España, sabemos, hubo por ahí unas inundaciones y afortunadamente algunos hermanos hicieron una buena campaña para ayudar a los damnificados, pero esto muchas veces no lo hacemos. Constantemente en muchos países hay catástrofes y nuestra institución brilla por su ausencia. Luego, circular 13. Las elecciones, debemos decir, no pueden tomar el aspecto de una atmósfera como existe dentro de un partido político, ya que las directivas deben mantenerse en un sentido espiritual y no dar impresión de intriga o fraude, sino maneras democráticas y de buen entendimiento. Pues más claro ni el agua, ¿verdad? Cuando tengamos elecciones, pues no hacerlas de manera, eh, pues como se hacen a veces en la política profana. Luego dice circular 13, la parte Consejo Ejecutivo se preocupará más de los asuntos exotéricos, es decir, los asuntos culturales, el contacto con el público, con las otras organizaciones, el establecimiento de bibliotecas, escuelas para niños o analfabetos, dispensarios, ayuda a los viejos, etcétera. La parte Dirección de la Misión se preocupará de los colegios iniciáticos, de los templos, de los ashrams. Pues aquí, una vez más, clarifica esa situación, ¿verdad? O sea, los consejos son para el trabajo cultural y hacia el público. Lo que ahora llamamos SOA, o aquí el maestro dice Dirección de la Misión, es para adentro, los colegios, los templos, los ashrams. Aunque ahora por ahí no faltan voces que quieren voltear las cosas, cosa que pues ojalá no se cometa ese error. O sea, la SOA es para lo interno, colegios iniciáticos, templos, ashrams. Todo lo externo debe hacerlo los consejos, la red GFU. Luego, circular 14, los centros de estudio deben funcionar por lo menos una vez a la semana. Organizar clubes deportivos, grupos juveniles, servicios sociales y culturales y de bien al público, asistencia a los pobres, niños abandonados, etcétera. Debemos lograr el apoyo de los gobiernos, asociaciones internacionales, agrupaciones de todo tipo. Todo esto lo dice en la página 181 de la circular 14. Pues más claro, ¿verdad? O sea, necesitamos ampliar nuestro servicio a la comunidad. Circular 15. Aquí insistiré una vez más sobre el nombre que debe ser siempre Gran Fraternidad Universal, más que Misión Aquarius, porque aunque más o menos es la misma cosa, puede dar fricciones de la parte de obstaculizadores en ver una misión típicamente religiosa con el nombre de los acuarianos, tomado en sentido de secta. Mucho más impersonal es el nombre de GFU. Bueno, aquí él pone GFU, ahora somos Red GFU, entonces aquí lo dice muy claro, ¿verdad? O sea, necesitamos presentarnos hacia afuera como Gran Fraternidad Universal, porque presentarnos como SOA, como misión, pues nos da una visión más religiosa. Luego, circular 16. Todos los bienes pertenecen a la institución. Es la razón por la que todo siempre debe estar a nombre de la GFU y todas las cosas, terrenos, casas o cualquier utensilio, aparatos, muebles y toda clase de bienes estar bajo la responsabilidad del comité de vigilancia. ¿Más claro? Luego dice, asistir por lo menos una vez a la semana a la sección oficial de nuestra escuela iniciática o preiniciática, o sea, tenida de estudios. Ese es la otra obligación. Luego dice, no comprendo el caso de la falta de personería jurídica, ya que la misión debe tener no solamente su inscripción legal en cada sector, sino que el comité de la GFU está en la obligación de tener su abogado. O sea, debemos estar legalmente en cada lugar y tener asesoría jurídica profesional. Luego dice en la circular 17, hay demasiadas discusiones personales en cada sector.
No hay democracia en el sentido verdadero, sino que son siempre los mismos, los pocos que están votando y discutiendo para ser encargados, titulados, omnipotentes, exclusivos y decidiendo los asuntos. O sea, en las diferentes áreas hay que darle rotación, o sea, no estar siempre los mismos. Dice, la GFU debería tener, como ya lo hemos dicho antes, un solo órgano oficial emanado del Consejo Supremo. O sea, en este caso actualmente el H común es un solo órgano oficial. No, no deben ser más. Circular 18. ¿Por qué no hay científicos, pensadores, hombres de renombre, artistas verdaderos, en unas palabras intelectuales en nuestra institución? Aquí él pregunta de manera de crítica. Y pues como que también deberíamos seguirlo pensando, ¿no? ¿Por qué no hay científicos, pensadores, hombres de renombre, artistas verdaderos en en unas palabras intelectuales en nuestra institución? Luego dice, América Latina es ahora el epicentro donde se va a desarrollar la nueva era y sus representaciones manifestadas, y sin embargo es aquí donde se puede verificar el menor grado de razonamiento puro. O sea, él critica que en los diferentes países latinoamericanos, pues nos falta cultura, nos falta profesionalismo en lo cultural. Luego dice celos, vanidad, arrogancia, orgullo, etcétera, son los adjetivos que se oyen en todos los labios. Cada uno está por fulano y en contra de sutano, unos contra otros. Bueno, esto lo dijo hace 80 años. Ahora no, ahora ya no. Luego dice circular 19. Sí, sí, es lástima, pero hay que reconocerlo. Los sectores trabajan casi todos en grupitos, sin comunicación con los demás países y menos aún con otras secciones de su misma comarca. Repito, esto pasaba hace 80 años, ahora ya no. O sí, ustedes dirán. Luego dice circular 20. La GFU debe tener un órgano informativo oficial que servirá para comunicarse los miembros entre sí y para dar una vista general de nuestro movimiento al gran público de lo que está haciendo nuestra institución en cada sector. También esto nos está faltando, bueno, en parte. Aquí nuestro compañero Jesús Hernández se ha esforzado y de hecho sí tenemos una sola página oficial, pero nos hace falta más medios oficiales, ¿no? Luego dice, de ninguna manera la magia sexual debe estar en nuestros programas de enseñanza y menos todavía en nuestros centros de estudios. ¿Cómo la ven? El maestro no le gustaba que se tocara el tema de magia sexual. Más adelante explico un poquito más al respecto. Dice, eso de la magia sexual no debe estar en nuestros programas de enseñanza y menos en nuestros centros de estudios. Circular 20. Bueno, son 3 tomos. En cada tomo, en el primer tomo trae 20 circulares, en el segundo 21 y en el tercero 20. Aquí, eso que vimos es lo del primer tomo. Aquí quiero detenerme y hacer una conclusión. Eh, una de las conclusiones a las que he llegado yo después de revisar las cartas circulares del maestre es que en estos primeros casi 80 años de nuestra institución GFU, ahora llamada Red GFU, solo hemos trabajado 2 de los 7 aspectos que el doctor de la Ferrier dejó indicados. ¿Cuáles son los aspectos que se han trabajado? Uno, el de las disciplinas, yoga, cosmología, vegetarianismo. Dos, el esoterismo, iniciación, rituales, cámaras, ciencias sagradas. Eso es a lo que nos hemos limitado a trabajar en estos 80 años. Hay algunos aspectos que los hemos trabajado muy poco, como es la labor editorial y la difusión masiva. No hemos hecho mucho, nos falta. Y labor comunitaria, dispensarios, orfanatorios, comedores para pobres. También eso, pues lo hemos hecho muy, muy poco. Y aspectos que prácticamente no hemos trabajado. Apertura de universidades y escuelas, actividades productivas, o sea, industrias, negocios. E investigación científica tampoco lo hemos hecho. El maestre le da en algunas partes mucha importancia a que hagamos investigación científica. Y entonces, si vemos aquí, de estas 7 áreas de trabajo, en 80 años, nos hemos dedicado a 2. Alguien dirá, bueno, es que la era faltan, son 2100, más de 2000 años.
Bueno, pues, pero como que vamos muy lentos, ¿no? Entonces, eso es una de las conclusiones a las que yo llego después de revisar esto que dice el maestro. Tal vez esto se debe a que, pienso yo que se debe a que nosotros venimos de la línea del maestro Estrada, y el maestro Estrada, pues le dio mucha importancia a la yoga y a la astrología y al vegetarianismo, pero a lo demás no. Entonces, pero bueno, pues por eso estamos ahora tratando de retomar el camino, ¿verdad? Démonos cuenta, pues, de todo lo que propone el maestro y de a lo que nos hemos dedicado. Vamos al tomo 2, al circular 21. Dice aquí el maestro. De la misma manera, cuando se nos pide el nombre de una persona en particular, diciendo que nosotros somos parte de una hermandad y que por tal motivo todo lo que hacemos es siempre bajo el nombre genérico de Gran Fraternidad Universal, por igual razón los actos sociales organizados por uno u otro miembro deben siempre llevar el nombre de la institución y no el suyo. Así es. O sea, aquí el maestro pide que cuando hagamos cosas a nombre de la institución, pues no le demos tanta importancia a nuestro nombre, ¿verdad? Como a veces se hace. Luego, aquí dice en la circular 22, página 14, dice, el maestro inauguró dos direcciones para dar manifestación a la GFU. La primera, una misión Aquarius, para buscar la unión con otras organizaciones, siendo este la parte que ha tomado contacto con la UNESCO, Cruz Roja y que organiza grupos de scouts, clubes deportivos, etcétera. Y una segunda parte que es la Orden del Aquarius, que es la encargada de acercarse a las varias asociaciones ocultas, las escuelas esotéricas, las sociedades secretas o de índole iniciática, etcétera, y que debe buscar miembros ya iniciados en varios grados reales o especulativos para formar el cuerpo iniciático de la GFU. Entonces el maestro aquí hace este diagrama y aquí separa la parte que él le llama elevación esotérica, o sea, esta parte que está aquí del lado izquierdo, que es todo lo que es la SOA, los grados iniciáticos, los ARRAM, las colonias iniciáticas, las escuelas preiniciáticas y los centros de estudio. Y luego acá de este lado pone el movimiento exotérico, o sea, el Consejo Supremo, las delegaciones internacionales, los representantes en los países, los consejos ejecutivos, los consejos subalternos, los comités, los grupos deportivos, etcétera. Entonces, y acá arriba pone el maestro Fundación del doctor Terry Dañado de la Ferrier, y acá abajo pone Gran Fraternidad Universal. O sea, aquí él hasta gráficamente nos dice, somos dos instituciones, somos dos direcciones, o sea, la SOA, aquí del lado izquierdo, lo iniciático, lo esotérico, y el movimiento exotérico, los consejos, las actividades hacia el público. Bueno, es de alguna manera el organigrama que el maestre organiza. Si se fijan, aquí está en cuadritos. Bueno, estos cuadritos los puse yo para que nos demos una idea de que pues él era una especie de organigrama. Eh, Aquí pongo un organigrama que fue el que funcionó hace 40 años, ¿verdad? En los consejos que había tres áreas de trabajo: la coordinación ejecutiva, la coordinación de educación y cultura, la coordinación de administración. Ahora, este organigrama se manejó a partir de más o menos del 2010, donde está la presidencia del H común y luego tres áreas: organización de administración, gestión cultural y redes y comunicación, las tres grandes áreas de trabajo. Este organigrama, pues en estos últimos años, el H común lo ha actualizado un poquito más de esta manera, con todas las áreas que tiene, ¿sí? Este organigrama es el H común, la parte exotérica que menciona el maestre, que ahora son siete presidentes a nivel internacional, o sea, pero siguen las mismas tres áreas: coordinación, organización y administración, donde está todo lo legal o contable;
Coordinación de gestión cultural, donde están todas las áreas de yoga, COIPI, astrología, COIPCO, COINVEG, vegetarianismo, artes marciales, CARIS, ciencias sagradas, jóvenes, senderismo, artes marciales, Coplanet, etcétera. Y luego coordinación de redes y comunicaciones, donde están las páginas web, las revistas que se elaboran, todo lo que tiene que ver con difusión, sobre todo últimamente en redes sociales. Miren, un poquito nuestro organigrama, así como institución en los últimos años, aquí está como se encontraba hace todavía 2 años. Ustedes saben que el año antepasado, en el último cuerpo colegiado, desapareció el H común y el HCI. Aquí tenemos el organigrama como estaba hace 2 años, o de 2 años para atrás. Nuestro máximo organismo era el muy honorable cuerpo colegiado, ahí dependía el HDP, y luego los colegios de Gelón, de GACPA, de GETUD, las escuelas princiáticas de Genián, Medio Genián y Yamines. Y el lado derecho, el H común con todo su organigrama. En el caso de la parte iniciática, pues se contaba hace 2 años con 3 colegios de GELONGS, aproximadamente 64 GELONGS, 13 colegios de GACPAS, aproximadamente 200 GACPAS, 64 colegios de GETULS, aproximadamente 1000 GETULS, 140 preiniciáticas de Genián, 160 de Medgenián, 200 de Yamines. Este es un panorama internacional, pero ahora ya está así, de esta manera, ¿sí? O sea, en lugar del muy honorable cuerpo colegiado, pues el máximo organismo es el sexto grado, luego está el cuarto y el quinto, luego los colegios de Gelón, GACPA, GETULS, preiniciáticas y Yamines. La conformación actual aproximadamente es 6 colegios de Gelón, aproximadamente 170 o 180 Gelons, 15 colegios de GACPAS con aproximadamente 450 GACPAS, 64 colegios de GETULS, pero ahora tenemos menos GETULS, 550. Si ustedes se fijan, antes teníamos hace 2 años 1000 GETULS, ahora tenemos 550 GETULS. Estas son cifras aproximadas. Y en preiniciáticas de Genial, Medio y Yamines, pues estamos igual, 140, 160, 200, aunque con menos miembros. Y el H común pues sigue estando igual, eso es la parte exotérica. Entonces, pues ahí está la diferencia. Aquí presidía el muy honorable cuerpo colegiado y el HDP y el HCI. Ahora ya no hay HCI ni HDP, ahora está el sexto grado, cuarto, quinto grado. Esa es la conformación de nuestra institución. Pero lo importante es que hay una parte esotérica, que es la SOA, que ahora le llamamos la SOA, y una parte exotérica, que es el H común, la red GFU. Luego, en la página 23, perdón, en la circular 23, página 23, dice, como siempre, debo atraer vuestra atención sobre la necesidad de dar una mejor publicación de artículos en la prensa local de cada país. Es muy conveniente que se haga un esfuerzo sin descansar en este sentido. O sea, nos insta el maestro a publicar y a publicar cosas de calidad. En la circular 24 dice, aunque parezca la misma cosa, la GFU y la Orden del Aquarius es un poco distinta. Así los grados, los colegios iniciáticos, los ashrams y por tanto las ceremonias como las disciplinas son parte de la Orden del Aquarius, mientras que las actividades sociales, culturales, brigadas misionales, como toda labor de tipo público, vienen a constituir expresiones de la GFU. En consecuencia, las personas que se acercan por primera vez entran, por decir así, en la parte exotérica de la obra y no tienen que participar en las disciplinas de orden interno como la ceremonia, el yoga, etcétera. Fíjense cómo aquí el maestro indica que la gente nueva no hay que inmiscuirla de lleno en ceremonias, en el yoga incluso él habla. Luego dice, gracias por continuar la costumbre de regalar una cesta llena de ropita al primer niño que nace el 18 de enero. Me siento así como padrino de tantos hijos a los cuales me gustaría dar mi nombre y hasta dinero si yo tuviera posibilidad. Es un ejemplo acuariano que satisface mi ideal. Magnífico. El 18 de enero en muchas ciudades tenemos la costumbre de hacer estos regalos de estas canastillas. Sin embargo, en muchos lugares esto no se hace. Es más, en algunos lugares ni sabían que esto se hacía.
Inclusive dicen, ¿y por qué lo hacen? Bueno, pues aquí está el maestro en varios puntos de las circulares, él menciona esto y dice que le gusta y felicita a las personas que lo hacen. Del 18 de enero, en memoria de su nacimiento, regalar ropa a los niños humildes. Luego dice en la 25, circular 25, los cargos, lo hemos explicado ya, son únicamente para dar una forma administrativa a nuestra organización, pero de ninguna manera un encargado es el único responsable de una cosa. Todos deben de participar para ayudar según sus posibilidades. Esto es muy interesante, porque sí, en muchos lugares nombran a alguien presidente de consejo o coordinador de alguna área y piensan que él debe hacer todo y no, todos debemos colaborar. Como dice el dicho, todos para uno y uno para todos. Dice, siempre a la vista de la gente un aviso que diga Gran Fraternidad Universal y sus títulos adecuados sobre las labores y fines que perseguimos, adquisición de terrenos y especialmente de ASRAM, funcionamiento de centros de estudio. O sea que debemos de tener a la vista el nombre de nuestra institución y los organigramas, etcétera. Luego dice circular 26. Ya lo he dicho en distintas ocasiones, que el voto de Nazareno es completamente aparte de las normas de la GFU. Lo puede hacer quien quiera teniendo título iniciático o sin ningún grado esotérico. O sea, eso de dejarse la barba larga, el pelo largo, en la GFU no es obligatorio, n- ni tampoco criticable. Luego dice, no se puede adorar a los dignatarios actuales de la GFU, ya que no lo hacemos en particular para los grandes maestros del pasado. Así es, más claro, o sea, todos aquí lo hacemos con impersonalidad, no debemos de andar alabando ni homenajeando a nadie. Luego dice, son numerosas las personas que se han presentado como adherentes de la GFU a fin de que sean ayudados por nuestros centros. Es una lástima que tantos elementos de nuestra organización se hayan dejado engañar así hasta el punto de asistir económicamente a personas que no eran dignas de tal colaboración de nuestra parte. Ah, pues aquí está muy claro, ¿verdad? Cuidado, porque esto sucedía y sigue sucediendo. Gentes que, pues que vienen a pedir ayuda, pero pues engañándonos. Y a veces hay muchos compañeros, hermanos, que se dejan engañar. Luego dice, les ruego a todos tener cuidado en el porvenir, antes de dar confianza a aquellas personas que se presentan a nuestra misión o que traten de imponer la línea de conducta dictada por nuestros instructores en gira. Así es, o sea, no, nadie puede imponer líneas de conducta. Cuidado, no importa el tamaño de la cruz, o sea, nadie puede decir, ahora todos tienen que venir de rojo, ¿eh? O ahora nadie se puede, nada, no, nadie puede imponer nada en nuestra institución. No hay que permitirlo, ni nadie debe tratar de hacer eso. Luego dice, circular 28. En fin, todo debe ser legalizado según los estatutos oficiales y originales. Hay que conocer esos estatutos. El H común actualmente tiene un manual de organización. Luego dice, yo quiero ver un solo centro en cada ciudad a fin de que el trabajo sea hecho en común y no por separado. Bueno, esta es la línea de trabajo que marcó el maestre de la Ferrier. Yo quiero ver un solo centro en cada ciudad. Fíjense que aquí este criterio era opuesto al que marcaba el maestro Estrada. El maestro Estrada decía, en cada cuadra debe haber un instituto de yoga. Pero el maestro Laferrer decía lo contrario, es mejor un solo centro en cada ciudad. Bueno, ahí está la polaridad. Esto lo dijo en la circular 28. Circular 29. Fueron agasajados a nombre de la GFU más de 300 niños. El maestro recibió también muchas fotos de las labores públicas y se siente contento de saber del primer comedor para niños pobres. Esto fue en Nicaragua.
Entonces aquí el maestro elogia a las hermanas que hicieron esto, darle de comer a más de 300 niños, cosa que nos falta actualmente, hacer labor asistencial humanitaria. Luego, en lo que concierne a los ejercicios, es claro que se trata de una gimnasia física para la cual no es indispensable seguir disciplina alguna, aunque siempre es bueno dejar el tabaco, el licor. Sin embargo, es solamente cuando se da comienzo a la yoga propiamente dicha que es indispensable hacer disciplina según las normas de la tradición. Entonces, aquí es lo que nos está diciendo, es que no obliguemos a los que hacen yoga, a los que tienen poquito de hacer yoga, de luego presionarlos a que dejen el tabaco, alcohol, etcétera. Luego dice, algunos elementos pertenecientes a otras sociedades o independientes vienen a nuestros centros para aprovechar nuestro prestigio y hacerse patrocinar, pero algunos vienen con la idea de imponer sus propios puntos de vista, sacando un montón de dinero mientras los acuarianos se quedan dormidos. Fíjense, esto sucedía y sigue sucediendo, hay que tener cuidado. A veces invitamos a expertos de algunos temas a nuestra institución y terminan imponiendo sus criterios. Invitamos a veces a gentes que nos den cursos de Reiki o que nos den cursos de bioenergética y luego empiezan a imponer criterios que no son los de nuestra institución. Hay que tener cuidado, hay que cuidar nuestra institución y nuestros principios. Luego dice, circular 31, siempre he dicho que se deben adoptar los niños sin familia y he encorajado a los acuarianos a dar su nombre lo más que se pueda. Una vez más, repite esa indicación. Luego dice, si hay niños sin un padre, debe haber como consecuencia mujeres sin esposos. Si aceptamos el asistir a estos niños, debemos asistir a estas mujeres. ¿Cómo podríamos entonces criticar a madres solteras? Que las mujeres sean casadas o no, su misión sobre la tierra es la de dar prolongación de la vida. Bueno, esto porque él de esta manera frena algunas críticas que se hacían y pues desafortunadamente se siguen haciendo a madres solteras que son parte de nuestra institución. Luego dice, cada miembro puede y debe encargarse de cualquier actividad que pueda hacer progresar la implantación de nuestro ideal en una comarca. Esto es muy importante, hermanos. Todos debemos hacernos cargo de alguna área. Hay muchos hermanos que tienen tremenda crucesota, pero nomás dan su clasecita de yoga, nunca quieren hacerse cargo de coordinar algo. Entonces, todos tenemos que encargarnos de alguna área. Esto nos lo dice el maestro, circular 32. Luego dice, hay que defender nuestra posición de institución mundial y sin parcialidad. He insistido sobre el hecho de que no quiero ver ninguna inclinación hacia una u otra concepción particular. ¿Más claro? Luego dice, me parecen muy buenas sus ideas para que el movimiento tenga un himno y estoy de acuerdo en que se organice un concurso a tal respecto, el cual una vez aprobado será entonado en todas las ceremonias oficiales públicas. Miren, desde entonces un hermano propuso eso, que la GFU, en este caso Red GFU, tuviera un himno. Pues parece ser que no se hizo porque yo no lo conozco, no sé si ustedes, pero bueno, ahorita que estamos retomando eso, a lo mejor sería una buena tarea, ¿no creen? O sea, convocar a que nuestra institución tenga ese himno del que habló aquí el maestre. Luego dice, de ninguna manera hay en nuestra institución pases magnéticos hechos por cualquier miembro o dignatario. No existen visitas astrales de maestros, etcétera. Pues aquí el maestro aclara esta situación de que en muchos lugares se habla de estas cosas, ¿no? De espiritismo o mentalismo. Dice el maestro, no, esto no se hace aquí. Es en la circular 33. Luego, circular 34. Sería conveniente que nuestros representantes se pongan en contacto con el delegado de la UNESCO para las regiones de Latinoamérica. Y sí tiene razón, porque no tenemos actualizado este registro de la UNESCO. Luego dice, a carta credencial que recibí el 23 de septiembre de 1958, el señor Vladimir Herit, jefe de la División de Relaciones con las Organizaciones Internacionales, documento que confirma la inscripción de la GFU en la UNESCO. O sea, aquí el maestro nos dice que él sí registró la GFU en la UNESCO. O sea, en ese tiempo éramos parte de la UNESCO y de la ONU. Actualmente hace falta actualizar este registro.
Luego dice, nuestra institución es completamente apolítica. La palabra completamente ha suscitado más de una vez esta pregunta. ¿Puede ser realmente la GFU ser completamente apolítica? Yo tengo que contestar que sí. O sea, somos apolíticos. Circular 35. En fin, para terminar, les diré que la Federación Internacional de las Sociedades Científicas, fundada en París en 1947, tiene ahora su sede principal en Niza. O sea, esa federación, el maestro la defendió mucho. Luego dice, no se debería dar apoyo a cualquiera, al menos que sea comisionado por el Consejo Superior y que porte su carnet y credencial. Aquí está. O sea, cuando algún hermano por ahí en alguna ciudad se presenta, pues hay que preguntarle si va comisionado por algún organismo, ¿verdad? Y presente su carnet y credencial. Fíjense que esto necesitamos actualizarlo. El maestro siempre pidió que todos los miembros de la red GFU tuviéramos nuestra credencial o carnet. El maestro Estrada promovió también mucho eso, pero ahora nos hemos olvidado. Yo creo que es algo que necesitamos actualizar, y más ahora que hay muchas GFUs, porque ahorita hay que la línea solar, que la línea solar del norte, que la línea solar del sur, hay, no sé, creo que dicen que hay 30, 40 o 50 GFUs. Pues ahora más que nunca necesitamos nosotros, los de la red GFU, tener nuestro carnet para saber que somos de esta institución. Luego dice, para terminar sobre este tercer punto, el prestigio que yo quería exponer, déjenme decirles que a mi modo de ver, los títulos iniciáticos, grados de honorificaciones deberían estar ausentes en los escritos públicos. Así es, o sea, en los pósters, en la publicidad hacia el público, en los eventos públicos, ahí no se menciona el muy honorable, el venerable, el muy respetable, etcétera. No, ahí es Juan Sánchez, Pedro Pérez, Juan Domínguez. O sea, si acaso en un momento dado mencionar sus títulos eh, públicos, ingeniero, abogado, etcétera. Pero aquí está muy claro, títulos iniciáticos, grados de y honorificaciones, eso no se debe manejar en lo público. En muchos lados ya esto lo tienen claro, pero todavía hay algunos hermanos que esto no lo tienen claro. Esto lo dijo en la circular 37. Luego dice circular 30 y, bueno, también en la 37 dice, finanzas. Es el mayor problema de casi todos los sectores, el cual es producto de una mala organización, gastos incontrolados, administración torcida. O sea, lo que es dinero debe estar bien organizado. Luego, cada centro hace su propaganda, volantes, publicidad, hojas, etcétera, sin que exista una centralización de las labores. Todo material escrito deberá ser supervigilado, perdón, por la Asamblea Suprema. Así es, necesitamos homogenizar la publicidad. Luego, sobre el prestigio, dice el maestre, este es un aspecto que debe ser bien estudiado, ya que parece que los miembros se quedan sobre un solo punto de vista, el iniciático en su aspecto que ellos dicen esotérico, y que en verdad pasan la mayoría del tiempo sobre un nivel religioso, mezclando misticismo, religión, espiritualismo, espiritismo, cultismo, magia, esoterismo, iniciación, etcétera. Es claro que nuestro movimiento tiene un carácter esotérico con la Orden del Aquarius. Sin embargo, la GFU es propiamente una institución cultural internacional primordialmente. Entonces, pues esto es algo muy interesante, ¿verdad? O sea, necesitamos dejar lo esotérico, lo místico para la SOA y tratarlo pues al seno de nuestra institución y en los lugares adecuados. O sea, hacia el público debemos más bien dar una imagen cultural. Luego, circular 38. En cuanto a la magia sexual, parecen olvidar los grupos que divulgan tal método que no es con folletos y literatura como se puede preparar un elemento para tal procedimiento. No es una cuestión fácil, sino una magia, magisterio, maestría muy superior para la cual se necesita un saber extra. A lo dicho, hay que agregar varias disciplinas de abstinencias sexuales por lo menos de 3 años, reglas de vida que comprenden una duración de casi 10 años, etcétera. Y después de eso, ¿cree usted que basta con unas indicaciones en textos de vulgarización mágica para lograr un resultado cualquiera?
Bueno, aquí el maestro aclara esta situación de la magia sexual, ¿verdad? O sea, no se puede hablar de magia sexual en un cursito de 3 días. Como él dice aquí, magia sexual implica abstinencia de mínimo 3 años y reglas de vida de 10 años. Ya después se puede hablar de magia sexual, no en cursitos. Luego, circular 39. A los miembros debe informárseles de lo que ocurre con el dinero entregado a la misión. Debe ser llevada una contabilidad bien estricta y me permito hacer un llamado a los tesoreros para que no haya engaños ni pérdidas, para que siempre se sepa qué se hace con el dinero. Cuidado, por favor. O sea, aquí está más claro, ¿verdad? O sea, siempre hay que informar del dinero. Desafortunadamente ahorita, pues el H común trae una serie de situaciones donde hay organismos que no quieren informar, no quieren informar, entonces no se sabe, hacen cursos y cursos, cobran aquí, cobran allá, pero no sabemos para dónde va ese dinero. Entonces, sí, se necesita, pues que todo mundo y más, entre más grande tenemos la cruz, pues con mayor razón debemos de informar del dinero. Luego dice circular 40. Es claro que los miembros de la GFU pueden ser al mismo tiempo miembros de la FIS, Federación Internacional de Sociedades Científicas, y proponerse como delegados en su comarca. Luego dice, o sea, el maestro le da mucha importancia a esta federación internacional. eh, y creo que repito, es una de las cosas que nos falta, hacer investigación científica. Y claro que se puede, porque en nuestra institución hay muchos científicos, inclusive con doctorados. Luego dice, en verdad, los miembros de la GFU no estudian. Sería conveniente que se ocuparan del análisis objetivo de las cosas a través de cursos universitarios y que adquieran los conocimientos intelectuales indispensables para contestar a las preguntas de los nuevos que se acercan a la misión y que ven a los acuarianos como a unos pobres chicos fanáticos, incapaces la mayoría de las veces. Esto lo dice en la circular 40. Ah, así es que bueno, en aquellos años ciertamente no había mucha gente preparada, pero ahorita pues ya hay mucha gente preparada, pero los que no, pues hay que prepararse. Bueno, aquí una vez más, repito la conclusión, o sea, en nuestra institución de las 7 áreas de trabajo que el maestro menciona, nada más nos hemos dedicado a las disciplinas y al esoterismo. Nos falta lo demás, labor editorial, labor comunitaria, apertura de universidades, escuelas, actividades productivas, investigación científica. Y ya vamos por último al tercer tomo, las últimas 20 circulares. En la circular 41 dice el maestro, estoy contento de saber que se abrió el Hogar del Niño auspiciado por la GFU. Ojalá que las actividades de Nicaragua sean tomadas como ejemplo. O sea, el maestro alabó, reconoció, felicitó mucho a los lugares donde habrían escuelas, hogares, dispensarios. Circular 42. Me place saber que un centro de estudios funciona en su casa, especialmente cuando en él se dan clases de inglés, taquigrafía, enfermería. Son actividades muy buenas para interesar a la gente, que poco a poco se tornarán en acuarianos completos. Me siento feliz al saber que ya hay 5 grupos de exploradores CARIS y que han realizado ya actos públicos. O sea, una vez más aquí el maestro elogia este tipo de talleres, escuelas que se abrían. Circular 43. Me fue dado ver a numerosas personas acercarse a nuestra institución y enseguida se fueron para nunca más regresar. La razón, la razón es muy sencilla y es el motivo de mi insistencia para el reclutamiento de nuevos miembros, a los cuales no debe imponérseles ninguna disciplina o reglas, o llevarlos a tenidas esotéricas o a reuniones iniciáticas y tampoco a ceremonias, cosas para las cuales ellos no están preparados. Muy claro, ¿no? Circular 44. Por otra parte, me parece muy raro en vuestra planilla cuestionario hayan inscrito 245 miembros y solamente 3 personas tienen su carnet de la GFU. Eso no es correcto. O sea, el maestro constantemente estaba insistiendo en el censo y entonces aquí critica que de 245 personas de un lugar, nada más 3 personas tienen carnet. Una vez más, insistir en la importancia de ese carnet.
Circular 45. Está muy buena la labor de instalación de un botequín dispensario en Palmira y me gustaron los comentarios de la prensa al respecto. Está maravillosa también la fundación del centro infantil, el cual cuenta ya con 40 niñas. Buenas labores, hermana, por las cuales hay que felicitarla y ponerla como ejemplo a la hermandad. O sea, este tipo de tareas sociales, el maestro le gustaban mucho. Circular 46. Depositar esta obra, Yug Yoga Yogismo, en todas las librerías, kioscos y negocios similares, estaciones, aeropuertos, etcétera, y organizar conferencias y charlas para aprovechar la concurrencia de las personas, para colocar ejemplares de esta literatura que debe encontrarse en todos los lugares. Espero poder contar con la colaboración de todos. El maestro insistía mucho en difundir nuestros libros. Creo que todavía eso hace falta, difundir los libros del maestre. Y ahora es más fácil a través de internet, pero pues hace falta hacerlo. Les ruego el favor de escribirle a un recluso que se interese en la GFU y que posiblemente podría organizar un centro de estudios como ya lo tenemos en algunos penales, como por ejemplo en la República Mexicana, donde los hermanos hacen una buena labor de enseñanza de nuestros principios. Circular 47. Fíjense, el maestre de la Ferrier en varias de sus circulares habla de esa importancia de de ir a las cárceles con los presos. eh, pero yo recuerdo que el maestro Marcelli, él decía que no tenía caso ir a las cárceles, que esa gente, pues no tenía caso perder tiempo en esas gentes que estaban en las cárceles. Son criterios diferentes, ¿verdad? El maestro, al contrario, decía que sí hay que ir a las cárceles. Luego dice, muchas veces he pedido a los centros entrar en contacto los unos con los otros para intercambiar ideas, proyectos, sugerencias y enviar a todas partes fotos, recortes de prensa, modelos de artículos y de charlas, a fin de levantar el dinamismo en cada sector. O sea, necesitamos reunirnos, hablar y elaborar proyectos. Circular 48, pues como lo que va a ser la reunión de la orden ahora en julio, ¿verdad? Pero esto hay que hacerlo más seguido y a nivel regional y local. Luego, todo miembro activo debería llevar por lo menos 5 simpatizantes a las conferencias y encargarse también de 5 o 10 copias de los libros a fin de venderlos. O sea, aquí está una recomendación. Cuando hemos sido fuertes es porque hacemos esto. O sea, que todo el mundo lleva gente a las conferencias, a las clases. Cuando no hacemos esto, pues no tenemos gente. Circular 49. Efectivamente, es costumbre nuestra hacer una distribución de juguetes a los niños pobres en nombre de la GFU en los días de la Navidad. Circular 50. Bueno, esto se hace en algunos lugares. De los pocos lugares que sé que se hace es en Coatepec. Ahí el maestro Constancio hizo mucho esto, ¿verdad? O sea, para el 6 de enero, juntar juguetes para los niños de Coatepec, pero esto deberíamos hacerlo en todos lados. Otra cuestión que varios miembros me han comunicado es referente al carácter de juramento que en algunos centros imponen a sus miembros. Creo necesario aclarar que nadie puede obligar a una persona a jurar. Circular 51. O sea, esto de los juramentos no es en la red GFU. Ayúdate y el cielo te ayudará. Es una verdad que no se puede olvidar. Es decir, que la mayoría del tiempo las secciones o grupos de la GFU se ponen a esperar que todo se haga solo o esperar que alguien vaya a despertar las zapatillas. Así es, necesitamos activarnos, necesitamos hacer cosas. O sea, como dice aquí, eh, nada se va a hacer solo. Si no le echamos ganas, pues la red GFU no progresará. Circular 52. 20 de diciembre, fíjense aquí en la circular 53, el maestre alaba a un hermano que le mandó una carta ese año al presidente John F. Kennedy. Dice, 20 de diciembre de 1961. Excelentísimo señor presidente John F. Kennedy, Casa Blanca, Washington, D.C. Estimado señor presidente, la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. Reinaldo de la Ferrier, Institución Cultural Mundial con sede en Caracas, Venezuela, expresa por mi conducto su significativa felicitación al señor presidente John F. Kennedy por el acierto y visión trascendental que ha demostrado en el paso sin precedentes de su viaje inicial como primer mandatario a Puerto Rico, Venezuela y Colombia. Circular 53. ¿Saben quién le hizo esa carta? El maestro Gil Colmenares, precisamente.
Luego dice, estoy feliz. Bueno, aquí la remarco porque esta relación que se hizo en ese tiempo con el presidente de Estados Unidos, debemos hacerlo en todos los lugares. En todos los lugares la institución debe presentarse con el gobernador, con los alcaldes, con las autoridades de la localidad. Siempre debemos estar presentes, si no nos van a tomar en cuenta. Y lo primero, y es algo tan sencillo como eso, mandarles una carta, simple y sencillamente. Luego dice, estoy feliz porque mi artículo sobre el fin del mundo pudo aplacar un poco la ansiedad general. He recibido muchas cartas de agradecimiento por haber dado mi punto de vista sobre la cuestión para la cual no había que tener que temer cataclismos. Ya ven que de cuando en cuando no falta quien diga que se va a acabar el mundo. ¿Sí se acuerdan ustedes cómo en el 2012 andaba que las profecías mayas que se va a acabar el mundo? En el 2012, en el 83 me acuerdo que también andaba que se iba a... Bueno, pues quiero decirles que en 1962 alguien dijo que el 5 de febrero se iba a acabar el mundo y había mucha preocupación en la sociedad. Entonces el maestro hizo un artículo y donde explicó muchas cosas de astronomía y astrología y dijo, no, el mundo está en un cambio, pero no se va a acabar. Entonces ese artículo gustó mucho y a mucha gente pues un poquito le tranquilizó. Entonces, un mes después, él escribió eso, ¿verdad? Que mucha gente lo había felicitado por haber tranquilizado la situación en torno a ese rumor que se extendió, me imagino, ahí en Sudamérica, de que el mundo se iba a acabar el 5 de febrero de 1962. Luego dijo, a este respecto tengo que agradecer a todos mis discípulos que cada año visitan a la madre del primer niño nacido el 18 de enero, fecha de nacimiento del doctor de la Ferrier, en las maternidades, hospitales, etcétera. Así desde hace 14 años se distribuyen en cada país donde la fundación del doctor de la Ferrier está representada canastillas con ropa, juguetes, etcétera. O sea, una vez más, aquí vuelve a mencionar esa actividad del 18 de enero de regalar canastillas, ¿verdad? Porque algunos hermanos dicen que eso, ¿quién lo organizó? Pues es que el mismo maestro, alguien lo organizó desde entonces y el maestro le pareció muy bien. Ojalá que se haga donde no se hace. Circular 54. Circular 55. Cada consejo ejecutivo debe así tener al día un álbum con las fotos, recortes de prensa, documentos, copias de cartas oficiales, piezas legales, etcétera. Todo eso para poder presentar con seguridad las actividades del sector. O sea, hay que tener una memoria con todo eso en todos los lugares. En muchos lugares sí se tiene, pero en otros no. Creo que es muy edificante nuestra escuela, donde se anotan alumnos entre 7 y 22 años. Esto ya debe dar a pensar al público sobre nuestra actuación para el bien, además de ser para el gobierno una buena ayuda en pro de la reeducación del género humano. Escuela nocturna, escuela mixta, escuela de servicio social y también asistencia médica, cine, todo eso son pruebas de una acción positiva de la GFU. O sea, es otra de nuestras tareas. Hay que centralizar todo en archivos bien organizados y metodizar el programa de acción con una centralización de labores. Hay que ver con el Consejo Supremo para las credenciales. Una vez habla de la importancia de la organización administrativa y de las famosas credenciales. Circular 56. Circular 57. El FIS, la FIS, cuenta ahora con 68 sociedades, observatorios, universidades, agrupaciones científicas, institutos de investigaciones, etcétera, todas legalmente registradas en Francia. O sea, esta FIS, él le daba mucha importancia y tengo entendido que ahora pues ya ni existe. Siento que nuestro director del departamento de las colonias de la GFU no tenga ningún candidato para enviarlo a vuestro sector. Fíjense que aquí me llama la atención que él hablaba de colonias de la GFU, refiriéndose a los ashrams. O sea, en los ashrams debe haber colonias, debe haber familias viviendo ahí. Eso también es algo que no lo hemos seguido haciendo. Luego, circular 58. He visto personalmente las fotos de la esposa de nuestro hermano Willy Egner, del principal de Andorra, practicando las asanas hasta algunas horas antes del nacimiento de su hijo. El parto fue sin dolores y esta señora siguió el proceso del acontecimiento ayudado con movimientos y respiraciones. O sea, el yoga para parto, el maestre lo elogia. También este sistema de yoga para parto ya en muchos lugares no se practica. En muchos lugares sí, pero sí es importante que en todos los lugares se difunda, pues.
Es una buena noticia la de avisar asimismo la inauguración en México de un segundo instituto de yoga de la GFU y esperamos que el ejemplo sea seguido en los demás países también. O sea, en 1962 se abrió ese segundo instituto. ¿Y saben quién lo abrió? Lo abrió el hermano Rafael Estrada, que después se salió de la GFU y hizo la GFU Línea Solar del Sur. Luego dicen, hay que recordar al respecto que tanto los institutos de yoga, escuelas de cultura física y judo, dispensarios, clubes, academias, CARIS, etcétera, son todos los departamentos de la GFU que dependen de los consejos ejecutivos, o sea, los consejos, actualmente el H común. O sea, todas estas actividades hacia el público dependen de los consejos, no de la SOA. La gran noticia fue que la Tesorería del Distrito Federal de la República Mexicana ha emitido un acuerdo declarativo de exención de pago del impuesto sobre ingresos mercantiles en relación con los ingresos que percibe la GFU, Circular 59. Esto, fíjense cómo desde entonces el maestro, el maestro de la Ferrier le da importancia a esto, hacer los trámites hacendarios, los trámites fiscales para que nuestra institución, por ser no lucrativa, pues está exenta de algunos impuestos. Dice, tal vez sería adecuado indicar aquí mi placer al conocer el honor que se me hace con la constitución del Comité Internacional Pro Premio Nobel de la Paz para el doctor Ferrer Ferrier. Estoy muy feliz. O sea, alguien en la GFU promovió que el maestro fuera Premio Nobel de la Paz. ¿Saben quién lo promovió? El hermano Rafael Estrada. Fue el que se le ocurrió esta idea de promover al maestro como Premio Nobel. Luego, circular 61, ya es la última. Dice, ya los rusos habían reconocido el sistema yoga practicado por los astronautas y propuesto poco a poco como disciplina de síntesis. Ahora varios departamentos de estado en Estados Unidos no solamente reconocen la necesidad para los cosmonautas de ponerse bajo disciplinas de la yoga, sino que proyectan enseñar el método para todo el personal. O sea, esto el maestro se le hace muy bueno, un gran avance. Dice, nadie puede presentarse sin credencial emanada del Consejo Supremo, otra vez la famosa credencial. Luego dice, me siento muy honrado en estos últimos tiempos por ver numerosas veces mi nombre mezclado con los del doctor Alexis Carrel, Huxley y el doctor Schweitzer, o sea, científicos de mucho renombre, ¿verdad? Dice, estoy contento de ver las fotos de nuestro grupo en el desfile de la Quinta Avenida de Nueva York, donde había más de 50,000 personas, la bandera de la GFU. O sea, en todas las ciudades hay desfiles, hay carnavales, hay fiestas populares. Ahí tiene que estar presente la GFU. Esto nos quiere decir el maestro, ¿eh? Necesitamos involucrarnos en la sociedad. Pues, y por último, reitero la conclusión. En 80 años únicamente hemos practicado dos áreas de trabajo, disciplinas y esoterismo, pero nos falta trabajar labor editorial y de difusión masiva, labor comunitaria, apertura de universidades y escuelas, actividades productivas e investigación científica. Muchas gracias, hermanos. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Sotero. Excelente. Qué maravilla, que estoy impresionada y anonadada. Gracias, de verdad. Hay varias preguntas, vamos de una vez a ellas y te agradezco de verdad de haber puesto las fotografías de ashram de todo el mundo y de lugares. Qué fotos tan bonitas. Gracias por la selección, de verdad. Bueno, voy a ver, empezamos con las preguntas. Eh, no voy a decir los nombres porque no les llego a ver. Bueno, ¿es importante que diga los nombres o no? Dice, ¿qué plan se tiene para cumplir con los parámetros del maestre? ¿Qué estrategia se tiene para generar empresas e industrias en la red GFU? Creo que lo pregunta Rin, es la pregunta que hace. ¿Qué plan se tiene para cumplir con los parámetros del maestro? ¿Qué estrategias? Pues desafortunadamente creo que estrategias definidas no existen al respecto, precisamente por eso lo remarco. En algunos lugares se han tenido, en algunos lugares se han tenido. Yo recuerdo que en Coatepec, cuando el maestro Estrada vivía, ahí existió muchos años una panadería. Acá en donde yo vivo, en Durango, México, hemos tenido una panadería, tuvimos una fábrica de granola,
tuvimos una tienda naturista, tuvimos un restaurante varios años, pero ahorita no los tenemos. Entonces, eh, precisamente creo que hay que recuperar todo eso. Debiéramos en cada lugar tenerlo. Muy bien, perfecto. Víctor Luna nos dice, el himno que se entona en todas las ceremonias es el secreto eterno. Y después, bueno, solamente es un comentario. Después Bueno, nos pregunta, parte de la ceremonia. Es parte de la ceremonia, pero sí hace falta el himno, ¿verdad? Que sería público. mm, María Jesús Chávez nos dice, y la canción que se pone en la ceremonia cósmica de los domingos y fechas iniciáticas, pregunta qué es. Pues sí, esa es una parte de la ceremonia, ¿verdad? Pero un himno no lo tenemos. Ojalá que alguien se dé a la tarea, ojalá. Pues yo le voy a proponer al H común que haga esa convocatoria, no sé. Buena idea. Vamos a ver, dice Gustavo López, pensemos en una persona que no sabe nada de GF USOA y que entra a redes sociales y ve una persona de blanco en un altar y recitando quién sabe qué, así lo pone entre comillas, quién sabe qué. ¿Eso no da la impresión de la religión sectarismo? Esa es la primera pregunta. Si la gente que va a la GFU, la recomendación del maestro es que no los metan así de pronto a un ceremonial, eso es lo que dice la circular, pone entre paréntesis, ¿por qué se hace? Pregunta otra vez, creo que en lugar de generar atracción, más bien es lo contrario. Eso nos dice Gustavo Pues López. sí, fíjense que dentro de la GFU hay varias opiniones en el sentido de que las ceremonias cósmicas no debieran de difundirse por redes sociales. Sin embargo, hay otra corriente que dicen que sí, que al contrario, que porque eso nos hace más espirituales y que eso hace que salvemos al mundo. En fin, están muy polarizadas las opiniones al respecto. Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta Río otra vez, ¿cómo establecer esos parámetros? Sí, nos vuelve a preguntar, ¿cómo establecer esos parámetros administrativos si las personas que manejan esas funciones no tienen preparación? Ahora es diferente. ¿Cómo se establecen Pues personas que... tiene razón, por eso se requiere en el caso de los consejos y locales, nacionales, regionales, internacionales y mundial, se requiere que los hermanos que sean preparados se incorporen, porque ciertamente en nuestra institución hay muchos contadores, abogados, fiscalistas, licenciados en administración, etcétera, pero a veces esas personas que sí saben hacer las cosas no se incorporan, ¿verdad? Entonces necesitamos que todos aportemos ahora se dice, nuestro expertise personal, ¿verdad? O sea, nuestra experiencia profesional la necesitamos en nuestra institución. Muy bien, estoy de acuerdo con eso, lo necesitamos. Y justamente con lo que comentabas hace rato de una convocatoria, hay una pregunta que, bueno, hay un comentario que dice Elizabeth Jiménez, el himno de la alegría de la novena sinfonía de Beethoven es un buen himno para la institución, por la letra en la que dice en que los hombres volverán a ser hermanos. Ah, Sí, bonito. tienes razón. De hecho, pues nos lo hemos apropiado en algunas reuniones de nuestra institución se canta, ¿verdad? Es verdad, sí. Hay un comentario de Víctor Luna que dice que sí que tenemos trabajo, después de haber escuchado todo. Las circulares dicen manos a la obra y saludos desde Zona Oriente, Ciudad Mesa. Está muy bien. Bastante. Tenemos muchísimo trabajo y sí, necesitamos que los hermanos que les nazca hacer esas otras tareas que no hemos hecho, las hagamos, ¿verdad? Por ahí hace años el hermano Chaya Michan, tengo entendido que ya falleció, pero él muchos años mantuvo un orfanatorio por allá en Cuernavaca, ¿verdad? Pero son casos aislados. Sí, sí, yo también lo supe y conocí, sí, yo lo llegué a conocer, es bastante grande y sí, él lo auspiciaba todo. Yo puse una pregunta también en la pizarra, cuando yo entré a practicar Hatha Yoga en la Ciudad de México, tenía una credencial, de hecho me gustaba mucho tener mi credencial de Hatha Yoga, me sentía bien, y ya no se sigue usando, entonces yo pregunto por qué se dejó de hacer. Sí, el maestro Estrada hizo mucho trabajo, mucha promoción
y se logró hacer el carnet de la GFU, que por cierto era un carnet una credencial muy bonita azul, de plástico, como las tarjetas de crédito, pues, y, y, y es necesario que la tengamos. Yo ando promoviendo en el H común que lo volvamos a hacer, porque ahora no nada más es porque los maestros lo recomendaran. ¿Sabían ustedes, no sé, al menos en México, una asociación civil, si quiere recibir beneficios del gobierno, necesita tener a todos sus miembros con su credencial cada uno? Aquí, bueno, no lo sabía yo, pero qué bien, es una buena iniciativa para poder hacer las credenciales. En una pregunta de Rosa María Ayala, dice, escucho que el vegetarianismo es una alternativa del libre albedrío. Sin embargo, algunas veces se tiene la creencia de que debe ser obligatorio. Sí, no debe ser obligatorio, debe ser libremente consentido. O sea, la línea que divide la actitud de hacerlo obligatorio y no es muy fina, ¿no? Es muy fina. O sea, nosotros sí debemos de propugnar que la gente sea vegetariana, pero no obligarla. Es muy diferente obligarla a, a inspirarla, ¿verdad? Sí, es verdad, muy diferente. Dice con respecto a una de las circulares que no sé a cuál se refiere, pero dice, es difícil porque ya ahora en el consejo solo puede ser de grados iniciáticos. En el consejo administrativo habla. No sé de qué ciudad está hablando, RIM, porque bueno, aquí al menos en este consejo en Europa, en España, donde yo estoy, hay de todo, medio genianes y bueno, colabora. No debe ser, ¿eh? No debe de ser, cualquier persona puede, no necesita ser de grado, ni medio genial, ni vegetariano para ser parte de la GFU o para tener un cargo en la GFU. Sí, sí, sí es. Gustavo López dice, ¿qué mecanismos hay para quien se quiera retirar de la institución y que vaya la persona bajo libre derecho y no se dejen ashrams o casas sedes? No está muy bien redactada, pero tal cual lo leí, así lo dice. Me Tal vez imagino, se refiera, sí, mm, tal vez se refiera, bueno, cuando una persona es parte de una mesa directiva, de un consejo, y él está como representante de la GFU en algún trámite legal, ya sea en Hacienda o como parte de las escrituras de una casa, y se retira, pues es su obligación moral darse de baja de ese cargo. Tiene razón, ¿verdad? Pero como que no entiendo bien la pregunta, pero sí, sí se es sobre, refiere a, sí es de, sobre eso, sí, a eso si se yo refiere. soy miembro de la GFU y yo soy parte, eh, soy representante ante el gobierno o en un trámite oficial de la institución, y si me retiro de la GFU, pues necesito también darme de baja en, en esos organismos de gobierno. Así es, sí, muy bien. Federico de Granada nos dice que hay himnos de los Scouts muy lindos y potentes que también pueden servir como inspiración para la creación de un himno propio. Muy bonito. Sí, Y en los Caris hay muy bonitas canciones, ¿verdad? Precisamente el maestro Juan Carlos Ortiz ahora que dio su charla, lo comentaba y pues igualmente se pueden componer. así es. Andrea Cortés nos dice que el Consejo Mundial tiene los programas de capacitación, liderazgo, comunicación, administración y ahora este ciclo, que es el ciclo de capacitación de historia milenaria. Así es, muy bien. Qué bien Sí, que Andrea Cortés y Juan Rangel han promovido mucho en el H común cursos de capacitación en todos sentidos, ¿verdad? Para que aún las personas que no sepan mucho tal vez de administración o de finanzas, pues sepan lo mínimo para hacerse cargo de algún área de trabajo de la GFU. Sí, Heréndida dice, hola, buenas tardes. Dice, acá en Ojo de Agua necesitamos un colegio de la GFU. Pues bien, Heréndida, En Ojo de Agua, ¿dónde será eso?
que Solamente nos, pone ojo de agua. que nos pase el dato. ¿Y de qué colegio estará hablando? Heréndida, si estás por aquí, pásanos el dato, por favor, Heréndida, de ojo de agua, de cuál estado en México o en qué país. Bueno, al menos aquí no hay ojo de agua de este lado, pero bueno, que nos diga bien. Y Gustavo López dice que retire de la orden esa persona sola y no que se apropien de instalaciones. ¿Qué mecanismos hay para proteger las propiedades? Vuelve a recalcar ya para especificar bien qué mecanismos hay para proteger las propiedades. Sí, es verdad que hemos perdido propiedades, es verdad que se han quedado con propiedades. Entonces nos pregunta qué mecanismos hay para proteger las propiedades. Pues de unos años para acá, desde el 2010 para acá, se creó un método jurídico por parte de varios abogados de la red GFU, encabezados por el abogado Juan Rangel, para precisamente buscar asegurar las propiedades. Y es un procedimiento que se ha estado aplicando en muchos lugares, aunque todavía falta aplicarlo en otros. Inclusive existe el Comité de Aseguramiento de Propiedades que coordina a nivel internacional el hermano Landolfo Espinosa. Sí, existe, exactamente. Sí, estamos ahora, a partir de varias pérdidas de propiedades, justamente, sí, ahora se han hecho más regulaciones, hemos aprendido. Dice Juanita que los Caris tienen varias canciones. Dice que ella recuerda la de los signos y otra antes de consumir los alimentos. Sí, qué Sí, chulo. hay muchísimas canciones. Yo en lo personal estuve varios años en Caris y sí, de hecho hay un cancionero, un librito donde vienen todas las canciones de Caris. Muy bien, pues hay que seguir editando los canciones porque como nos decía el maestro, hay que editar y ponerlos en nuestros sedes, en nuestros ashrams, todas estas cosas que tenemos tan valiosas. Una pregunta más de Leticia Vázquez. Dice, qué interesante conocer esta parte administrativa bajo la cual el maestre fundó la GFU y que podamos participar en ella de acuerdo a mis capacidades y necesidades de la institución, nos dice Leticia Vázquez. Saludos a Leti Vázquez, que por cierto acaba de asumir el cargo de presidenta de un consejo. Enhorabuena a Leticia Vázquez, muy bien, enhorabuena. Ya nos especifica Heréndida que Ojo de Agua, Tecamac, Estado de México y de Yamines para empezar con el trabajo. Es lo que quiere empezar con el trabajo de Yamines. Bien, bien. Pues que nos deje su teléfono y con gusto la Sí, asesoramos. Heréndida, por favor, déjanos aquí mismo tu teléfono, ¿vale? Por favor, para que se empiece a hacer algo por allá. Jorge Álvarez nos había hace rato mandado también saludos y gracias por la información. Y ahora pone, alguna vez alguien me dijo que en el desorden está el éxito. Deberíamos trabajar en el orden y sobre el control inconsciente de cierta jerarquía que asume un poder manipulador. Gracias. Es lo que comenta Jorge Álvarez. ¿Sí se Tienes entendió? razón, Sí, se tienes entendió. razón. En eso es lo que también el maestro decía, ¿no? Estaba en las circulares, recalcaba eso. Pues No recuerdo en qué número, pero lo recalcaba mucho. ¿Sí, sí, Sotero? sí, sí, pues es entendible que cuando una institución comienza, eh, haya cierto desorden, ¿verdad? Caray, por ahí, bueno, ahorita copio el teléfono, Y yo también pero tienes vamos a... razón, necesitamos más orden y necesitamos profesionalizar toda nuestra administración. Sí, 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 muy bien. Bueno, Jesús, si me puedes copiar el teléfono, te lo voy a agradecer porque hay una más. Rosa María Ayala también agradece la valiosa información. Y, y bueno, Erenida nos manda su número, dice que es la novia de Víctor Luna, que fue el que lo invitó a la reunión, y Víctor Luna dice que estuvo súper enriquecedora la charla, muchas gracias. Y dice que ya van a abrir la escuela de Yaminas en Ojo de Agua, coordinada por el Colegio de Ciudad Neza. Bien, enhorabuena. Excelente. Ya tenemos una nueva escuela. Y bueno, pues también me he saltado algunos agradecimientos antes y
pues creo que de mi parte ya no hay más preguntas en la pizarra. Sotero, de verdad, gracias por enriquecernos. A mí me ha abierto otras posibilidades y qué bueno conocer las palabras del maestro, ¿no? O sea, realmente cómo se... Y bueno, también me da gusto decir que aquí en Europa, por lo menos, esta parte de los impuestos que hablabas en unas circulares, sí, muchos de los locales, de los institutos, no se paga nada de impuestos porque se pone se guarda todos estos documentos, estas charlas, todo lo que se hace hacia afuera, de ayudar gratis y todo esto. Entonces, todo eso sirve para exención de impuestos. Eso. Claro. Pues yo los invito nada más a leer esas circulares, ¿verdad? Son muy interesantes. Están en internet, usted las puede consultar en internet, ahí están. Son 3 tomos, son aproximadamente 700 páginas, pero muy enriquecedoras. Muy bien, pues entonces ya no hay más preguntas, están agradeciendo a todos, se están despidiendo y hay una cosa que quiero recordarles para el siguiente jueves 27 de febrero, nos toca el tema 18, que se llama Los sueños inconclusos del maestro Serrino de la Ferría y lo va a dar el profesor Rubén Ruelas. Entonces, por favor, no se olviden. Invitar también a las personas a que se sumen al H común y también a escribir artículos que está nuestra revista Coplane, ¿sí? Que es una manera de integrarnos y de sumarnos todos. Así que muchas gracias de mi parte, muchas gracias al equipo del H común y pues gracias a ti, muchas gracias, Otero. Están mandando Gracias. agradecimientos en la pizarra. Dice que mande, por favor, el link para leer las circulares, si se puede que mandar. Yo creo que se puede mandar en el grupo, no en el chat, ¿no? El link. Sí, claro, ahí lo mandamos, ¿cómo no? Perfecto. Pues muchas felicidades, están mandando felicidades.